Hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo webinar y muchas gracias por estar atentos, muchas gracias por sintonizarnos. Hay casi 1000 suscritos a este webinar, ya prácticamente hay 50 en vivo, así que bueno, un tema candente, un tema que a todos les interesa, que son las perspectivas de inversión para el segundo semestre. Bienvenidos a todos y primero que todo presentarme, yo soy Fernando Sleve, gerente de inversiones de Rubix, el que está encargado justamente de ver las estrategias, ver los fondos, qué activos recomendar, cuáles son las soluciones que hay en el mercado local, en el mercado global y obviamente cuál es la condición de mercado que existe hoy día tanto a nivel Chile como a nivel local y cómo esto se puede adaptar a los clientes. Entonces hoy día vamos a ver una muy buena perspectiva de lo que ha sido este año en renta variable, un poco también contextualizar lo que ya ha venido pasando desde el 2020 y qué esperar para el segundo semestre, qué esperar para las diferentes clases de activos y demás que van a salir muy buenas alternativas de inversión que cada uno de ustedes puede aprovechar para esta charla. Así que comencemos. Para contextualizar, caídas no vistas desde el 2008 para clases de activos como son los portafolios balanceados, que son 60% renta variable o 40% renta fija, y ahí se van turnando, 60%, 40%, viceversa. O sea, no veíamos caídas tan drásticas desde el 2008 y eso deja mucho que decir. Y lo podemos ver en este siguiente gráfico. Llevamos a la fecha en un portafolio balanceado alrededor de un 18% de caída, o sea, muy salvaje, que no se compara o se puede comparar con lo que ha sido, o con lo que fue, mejor dicho, la caída en el 2008 a la crisis subprime, una crisis financiera, quebraron bancos, un mercado inmobiliario que estaba bastante pasado de rosca y que gatilló una gran caída. Lo que estamos viendo es una caída muy importante, una caída del mismo nivel, donde vimos, por supuesto, rebotes muy importantes en los meses posteriores a esta gran caída. No sabemos lo que puede pasar mañana, no tenemos siempre la bolita de cristal, pero sí, claro que nos llama la atención cómo ha sido esta caída y si tratamos de ir hacia atrás, más o menos 50 años, o sea, del 70, 75, no veíamos una caída de esta índole en esta clase de activos. Si nos vamos a la renta fija pura y dura, renta fija global, renta fija Estados Unidos, es la peor caída desde 1980. O sea, estamos hablando de caídas muy importantes y que, claro, despiertan el hambre o despiertan la inquietud de decir, bueno, y como inversionista, como ahorrador, ¿qué hago hoy día? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar a futuro? Y eso es muy importante y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para contextualizar qué nos prepara este webinar, vamos a ver 3 puntos principales. Son bien agotados los puntos, pero bien extensos, así que bueno, cualquier duda, consulta, lo pueden ir dejando en el chat y claramente vamos a ir contestando las dudas, contestando y dando las respuestas a esas inquietudes en particular. Y el primer punto es contextualizar qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Chile, qué está pasando en China, y tener una mirada un poco macro de lo que está pasando con las diferentes economías y por qué finalmente han caído los mercados financieros, tanto de renta fija como renta variable. En segundo lugar, vamos a ver qué se puede esperar para ello, qué se puede esperar en términos de rentabilidades, qué se puede esperar en términos de comportamiento. Y por supuesto vamos a ver en el último punto ideas de inversión para el segundo semestre. ¿Qué está pasando? Y poniendo los 3 headlines más importantes, que seguramente lo han escuchado ya en todos los diarios, en la tele, en la radio y por donde sea, que es la inflación. La inflación no solamente es un comportamiento local, es un signo, un dolor de cabeza para todo el mundo, para el mundo desarrollado y el mundo emergente. Y hemos visto una explosión de inflación que pesa todavía mucho en el mercado. Las expectativas de inflación han subido mucho. No se sabe cuándo se va a dar la vuelta a esto, pero muchos que decían que era bastante transitoria, por ABC motivo, guerra Ucrania, nuevo confinamiento de China, ha perdurado en el tiempo y eso por supuesto ha significado de que las tensiones en los mercados crezcan. Y eso ha hecho, por supuesto, a la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, y otros bancos centrales alrededor del mundo, en Europa, Inglaterra, Canadá, Australia, etcétera, etcétera, de que vayan tomando medidas muy importantes, muy agresivas. ¿Y cómo yo controlo la famosa inflación? Subiendo, quitando condiciones financieras. Y quitando condiciones financieras hago que debilitar la demanda y con ese debilitamiento de la demanda, aumento del desempleo, finalmente empieza a bajar la inflación. Como vemos en este recuadro, vemos que este es el índice de sorpresas relacionadas a inflación, que llegó a un pic más o menos a principio de año, o mejor dicho, los últimos meses, y ya constantemente se puede estar dando la vuelta. Eso puede ser una primera señal de esperanza para que por fin se dé la vuelta la inflación. Pero por el otro lado ya vemos que constantemente desde finales del 2021 a la fecha las condiciones financieras en el mercado de Estados Unidos y en el mercado global se han ido apretando. ¿Qué significa seguir apretando? Es que
estoy poniendo tasas más altas, quitando liquidez en el mercado y por supuesto eso de alguna u otra forma impacta en los mercados financieros. ¿Y cómo impactan los mercados financieros? Si vemos el gráfico de abajo, vemos que las expectativas van muy correlacionadas a las condiciones financieras que existen. Si vemos la línea más negrita, las condiciones financieras han apretado, como vemos en la parte de arriba, y al mismo tiempo la línea verde, o el gráfico de la línea verde, muestra las expectativas del sector manufacturero a nivel global. Como vemos, está muy correlacionado las expectativas del sector manufacturero, que implica finalmente en el mundo también, relacionados con las condiciones financieras. Eso pasa tanto en China, pasa en países desarrollados como Europa y por supuesto también pasa en Chile. Y si nos vamos ya a sorpresas económicas, que ahí están los PMI, los ICM y todo lo habido y por haber, vemos que ya estamos a niveles muy parecidos a lo que fue la crisis del COVID. Justamente en marzo, ese marzo tan duro que tuvimos sell-off de en torno al 30-35% en bolsa, lo estamos viviendo hoy día en las sorpresas económicas. Las sorpresas económicas es decir, todos los meses, todos los días se van dando datos económicos. Y el mercado tiene expectativas por esos datos económicos y dice, voy a poner un ejemplo, el dato de empleo va a salir un 6. Entonces, ¿qué significa que la sorpresa económica sea más malo de lo esperado? Es que salga un 8. Si la inflación se está esperando un 5 y sale un 9, peor. Entonces, lo que significa que lo que está mostrando este dato o este gráfico es que todos los meses, y justamente estos últimos meses, mes a mes, constantemente en Estados Unidos se están dando malos datos económicos en relación a las expectativas. Pueden ser las expectativas malas, pero igualmente están saliendo más malos de lo que se esperaba. Y esto, por supuesto, está muy correlacionado a bolsa. ¿Qué es lo que ha influenciado este gran dolor de cabeza para los mercados financieros? ¿Por qué han subido tanto las tasas? ¿Por qué han caído las bolsas? Como dije al principio, la famosa inflación. Y si vemos en este recuadro de la izquierda mano, o sea, inferior izquierdo, vemos cómo ha sido el componente de inflación desde el 2021 a la fecha. Si vemos la inflación en Estados Unidos alrededor del 8%, 8,5%, y vemos cómo se desengrana o se menuza cada componente de ese sector. Si vemos desde el 2002 a la fecha, el sector servicios es el que predomina en torno al 2%. Servicios va creciendo al 2% y va encareciéndose ese sector, excluyendo por supuesto energía. Y vemos que el 2021 a la fecha, si bien ha subido un 1% en relación a su tendencia, no se ha escapado en gran medida. ¿Qué es lo que ha potenciado la inflación? El último año, energía, si vemos, ha influenciado casi un 2% la inflación, si vemos en el recuadro, del 8 al 6, un 2% corresponde a energía, un 1% corresponde a alimentos, especialmente va de la mano con la guerra Rusia-Ucrania, problemas de la cadena de suministro y así sucesivamente, y otro 2%, o sea, del 5 al 3, corresponde a bienes. Con todos los estímulos que se llevaron en Estados Unidos y en el mundo, y con la gran cantidad de demanda, con una oferta normal, ¿qué pasó? Se saturó la cadena de suministro, aumentaron los precios y también aumentó la demanda por productos, autos, por computadores, por celulares y así sucesivamente por un montón de productos que normalmente, si vemos dentro de la tendencia de lo que es la inflación en largo plazo, no representa gran parte. De hecho, hasta resta, pero muy poquito también, no suma ni resta en otras palabras. Por ende, hoy día se está dando un escenario que justamente los 4 tipos de activos, o mejor dicho, de bienes que van relacionados a la inflación, que es comida, energía y bienes, que normalmente no aportan la inflación, hoy día están aportando todos al mismo tiempo. Y eso obviamente hace saltar toda la inflación. Si vemos este mismo recuadro acá en Alemania o en Chile o en otros países, esta composición va a ser muy parecida, obviamente con sus bemoles, cada país le afecta una cosa más que la otra. Entonces el gran dolor de cabeza hoy día es la inflación. Y la inflación la hemos tenido, como dije, en energía, en alimentos y en productos. Y todo esto relacionado con la cadena de suministro. ¿Cuál es el lado bueno de lo que nos está pasando a día de hoy? Contexto que está pasando hoy día. La cadena de suministro, el supply, ha ido bajando, ha ido disminuyendo el crecimiento y es un factor positivo. Veíamos tasas de crecimiento mes contra mes de los precios de los envíos del 7, del 8, del 9 y constantemente ha ido bajando esto a lo largo del ejercicio. ¿Ya? O sea, veíamos precios de los containers en 15.000, 16.000, 18.000, ahora constantemente ha ido bajando eso y por supuesto satura el problema, o aliviana, mejor dicho. ¿Dónde vemos la gran incógnita? En energía, especialmente en energía, porque justamente la crisis gas y energía va a ser particularmente. Gas y energía ha sido una de la tónica, no sabemos qué va a pasar. Está todo el problema que es la guerra Rusia-Ucrania y por supuesto puede afectar, puede tomarnos
por sorpresa y no sabemos cómo esto puede evolucionar y por ende cómo puede evolucionar el precio de los commodities. Vamos a ver qué normalmente podría pasar con el petróleo más adelante, pero hoy día estos son los hechos. Estos son los hechos, no sabemos lo que va a pasar. Por el lado de China, que es el motor que mueve finalmente el mundo hoy día, especialmente el mundo manufacturero, el mundo emergente, o sea, si le va bien a China, le va a ir bien a Chile, le va a ir bien a Brasil, le va a ir bien a Singapur, a Corea del Sur, hasta el mismo Alemania, o sea, al mundo entero. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día en China? Hemos visto desde principios del 2022, marzo específicamente, cómo han vuelto a cerrar, ha hecho lockdowns en varias ciudades muy importantes. ¿Y esto qué ha provocado? Vemos acá la línea roja China, por supuesto no un lockdown tan importante como fue el 2020, pero sí o sí mucho más importante que en el 2021 y posterior a marzo del 2020, por supuesto. ¿Y cómo ha interferido esto? Ha hecho que las exportaciones totales estén en peligro porque justamente los líderes indicativos, los datos adelantados de nuevas exportaciones, por ejemplo, de China al mundo hayan bajado potentemente. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué vemos esta coyuntura? Si yo tengo peores líderes indicativos, o sea, PMI, ICM, etcétera, de nuevas órdenes, nuevos suministros que compro para transformarlos y exportarlos, finalmente, significa que al resto del mundo le va a ir mal. Y eso es lo que estamos viendo en muchos países que dependen de China. Chile es uno de esos ejemplos. Ha bajado considerablemente el consumo o las importaciones de cobre por parte de China y estamos viendo por el otro lado un desplome en el cobre y un alza importante del dólar. Entonces, todo lo que tiene que ver con China para países emergentes va muy de la mano. Hoy día China está viviendo por una fase de lockdown, una fase de corrección, una fase de no crecimiento y lo que se espera es que pueda cambiar eso. Y eso lo vamos a ver, qué va a pasar más adelante es lo que vamos a ver. Pero estos son los hechos. Realmente hoy día hemos visto un decaimiento en la actividad china y eso por supuesto que afecta a todo. ¿Qué es lo que podemos esperar como lecciones para hacia adelante específicamente? Y mucha gente, muchos analistas lo que están viendo es que finalmente en 1970, un fiel reflejo de lo que podría llegar a pasar. En 1970 tuvimos sin duda un periodo inflacionario muy importante. Alta inflación, un cambio radical en el uso del petróleo, tasas altas, mercado financiero totalmente lateralizado. ¿Qué pasó en 1970? No se estaba el petróleo a muy bajo precio, subió radicalmente, algo muy parecido a lo que está pasando ahora, pero al mismo tiempo también no se usaba mucho en la industria y se empezó a utilizar de forma muy generalizada, por ende se tuvo que asumir un costo muy importante para la industria que no tenía eso contemplado en sus estados resultados, por ende deterioró mucho los márgenes. ¿Y qué pasó con eso? También se transfirió a el consumidor todo esto. ¿Qué significó en ese periodo del 70 al 80? Tasas altas por parte de la Fed en torno al 10%, hasta llegó al 20%. Una inflación descabellada también en torno al 10%, pero que duró, no bajó, tuvo en el 15, en el 10 por muchos años, y tuvimos una bolsa muy lateralizada. Esto es una guía, son lecciones para aprender. ¿Es igual hoy día? No, es imposible decir que es igual. ¿Por qué? Porque para partir, la bolsa hoy día es totalmente distinta. En el 70 la bolsa estaba compuesta, el Standard Poor's estaba compuesto por empresas financieras, empresas de construcción, de infraestructura y empresas ligadas a energía, ¿ya? ExxonMobil, Chevron, etc. Hoy día si analizamos el S&P, mayoritariamente son empresas tecnológicas que no necesariamente están tan ligadas sus utilidades al precio de las energías. Por ende, no necesariamente es el mismo resultado o la misma conclusión, pero es una buena fórmula para tener un espectro, unas luces, un camino que podría seguir el mercado, pero no necesariamente lo debería seguir. ¿Y qué ha pasado cuando normalmente el petróleo está tan arriba? ¿Qué ha sido la lección, por ejemplo, en el 2015, 2008, 2000, el 2000, el 90, el 80 o el 73? Normalmente cuando llegamos a precios del barril de petróleo tan altos, normalmente desencadenan una recesión. No necesariamente por este factor particular, nunca nada es blanco y negro, nunca es un factor que predomine sobre todos los otros factores, pero por supuesto que es uno más a tomar en cuenta. ¿Y por qué es esto? Porque finalmente si tengo petróleo alto, podría tener commodities altos, por ende debo tener un consumo también bastante galopante y eso es mayor inflación. ¿Y qué hace uno para evitar inflación? Subir tasas. Y si subo tasas, mato la demanda. Y si mato la demanda, por supuesto entro en recesión, ¿ya? Y pueden ser las luces de lo que nos estamos enfrentando hoy en día. Hoy en día han bajado los mercados financieros un 20%, los más arriesgados, por supuesto. Acá tenemos en la línea amarilla más clarita Vanguard Total Stocks, que realmente representa a todo el mercado de renta variable global. Llevamos alrededor de un menos 25%. Si después nos vamos a un índice balanceado, llevamos más o menos un 18%, o sea, una destrucción de capital importante. Y si nos vamos a los activos más conservadores, llevamos un menos 15%. Estas son las antesalas de
mayores tasas de mayor movimiento, mayor dinamismo en las economías, y eso lo reflejan los precios, ¿ya? Y la pregunta que viene ahora es estar en los mercados. Y antes de contestar esta pregunta, por supuesto, ¿qué está pasando en Chile? Lo que pasó en el mundo, lo que pasó en China, lo que pasó en Estados Unidos, es muy importante para entender también lo que puede pasar en Chile, porque finalmente nosotros dependemos del mercado global. Nosotros somos un país abierto, somos un país productor, exportador, que dependemos de la actividad global. Si el mundo le va mal, a nosotros nos va a ir mal. Si a nosotros nos va mal por problemas internos y al mundo le va bien, no nos va a ir tan bien. Pero si el mundo le va mal, aunque tengamos el mejor de los escenarios factibles acá en Chile, igual nos va a ir y nos va a ir terminando mal. Hoy día estamos en el peor de los mundos. Tenemos incertidumbre política económica a nivel global, donde en 2 meses más viene la Constitución. Vienen grandes problemas de incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Todos los inversionistas están con modo stand-by para saber qué va a pasar. Banco Central ha actuado muy rápido subiendo las tasas radicalmente por todo el consumo que fue el 2021-2020, por todas las medidas del IFE, los retiros, etcétera, donde finalmente este 10% de inflación, o más del 10% que podría ser, no se veía desde 1994 y claramente golpea el bolsillo del chileno. O sea, claramente la gente que retiró, hizo los retiros y tenía la plata en cuenta corriente, perdió plata. Y eso es muy terrible porque finalmente di liquidez al mercado y por la inflación le quité plata al mercado. Y por eso es tan importante invertir, ¿ya? Entonces hoy día no veíamos inflación tan alta desde hace 20, 25 años. Máximos del dólar, la TPM en las nubes. Por suerte el Banco Central, que es autónomo todavía, actuó rápido y ha tratado de frenar este espiral inflacionario. Y la guinda a la torta es todavía la incertidumbre y la inexperiencia que pueden haber tanto en la convención como en el gobierno para finalmente trazar más certidumbre a la economía que siempre la necesita. ¿Cuál es el lado bueno de esto? Es que para el que estaba en caja, para el que es más conservador, hoy día tener tasas tan atractivas del 10, 12, 13% con un riesgo bastante chico es muy atractivo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué se puede esperar para el segundo semestre? Después de todos estos datos bien malos que podríamos decir, ¿qué podemos esperar para el segundo semestre? ¿Cuáles son las hipótesis que están mostrando los analistas para el segundo semestre y que nosotros como inversionistas podemos aplicar en nuestros portafolios para más adelante? Por supuesto que con toda la subida de tasas, con todos los bancos centrales quitando estímulos y el mercado entrando en pánico, posiblemente podrá venir un ajuste de inflación más rápido de lo esperado, porque justamente los componentes que son energía, materias primas, consumo y alimentos bajen radicalmente. ¿Qué sería muy bueno, por supuesto, para agregar una guinda a la torta a este punto? Es que, por ejemplo, la crisis de Ucrania-Rusia baje los moños, porque justamente ellos son productores de materias primas muy importantes, como el trigo o el maíz, y por supuesto el petróleo y el gas. Cuando se suben las tasas, se enfría la economía, si se llega a enfriar no tan drásticamente y no se pasan a llevar tanto los márgenes empresariales y al mismo tiempo no caen empresas en default o en quiebre, y es algo bastante, una caída normal, una caída más suave, por supuesto que va a ser positivo, porque voy a tener inflación reducida, llevándola no a límites, pero ya controlándola, y una economía que poco a poco, sin haber sufrido un impacto tan importante, puede volver a subir tranquilamente desde un entorno de bajas. Por supuesto, si se dan estos dos puntos, vamos a tener una postura de los bancos centrales de una agresividad en subida de tasas mucho más baja. O sea, no voy a ser tan agresivo en subir las tasas, sino ya no es necesario y hasta podría bajarlas. Y eso, por supuesto, que ayuda al mercado. Y como vimos, China, entendiendo que está de los países más debilitados, se inyecta más estímulos para con los lockdowns. Le da nuevo dinamismo a el globo, por supuesto positivo para todos, para emergentes y para todas las empresas y para todo el mundo. ¿Qué es lo bueno? Yendo a estos puntos, estas hipótesis que yo dije que podrían venir el próximo semestre. Si nos vamos a las materias primas relacionadas con la comida, hemos visto caídas en torno al 25% de su valor. Por supuesto, no estamos a niveles previos a la guerra, pero ya han perdido mucho valor previo a la guerra. Entonces, esto ha sido positivo. O sea, prácticamente se han desplomado las materias primas ligadas a alimentos, que es uno de los factores más importantes de la inflación, y han corregido un 25%. Por el lado de las materias primas, como el cobre, el hierro, etcétera, vemos que también han caído drásticamente, casi un 60% desde los máximos. Y eso también alivia la carga del SPI o de inflación. Y una de las partidas que fue la más, y hasta en Chile pasó, que eran los famosos autos usados, que fue un dolor de cabeza para todo el mundo, que habían llegado, estaban pagando precios por autos usados de locos prácticamente, también se ha dado la vuelta el último año. Entonces, precios que han sido un dolor de cabeza para la inflación a nivel global están
también traduciéndose en bajadas. Y eso si lo sumamos que la cadena de suministros, como vimos en las láminas anteriores, ya está menos saturada, por supuesto, es un alivio que podría verse reflejado ya en los datos de inflación. Hoy día hay tanta expectativa de inflación como lo vemos en este gráfico. Estamos esperando que a 5 años el promedio sea 3,5, o sea, súper alto, que necesitamos ver datos concretos y los analistas, específicamente el mercado, van a necesitar ver datos más concretos para en verdad pensar que la inflación ya por fin cesó. ¿Ya? Y esto lo hemos visto los últimos par de semanas, donde ya habíamos llegado al pic de inflación, de las expectativas de inflación, y también con las caídas de los mercados, hemos visto cómo se ha alivianado un poquito, pasando del 3,5 al 2,79 en las expectativas a 5 años de inflación en Estados Unidos, y eso ya da un poquito más de margen. Pero esto debería llegar a una línea de tendencia que es el 2. Todavía queda bastante recorrido. Pero el lado positivo es que ya estamos viendo contracción en precios en varios commodities, en varios factores que nos incidieron en la inflación de todo el mundo. Entonces, a nivel de inversiones, a nivel de qué estrategia yo voy a tomar, qué podríamos sacar como conclusión. Si se normaliza todo a nivel de mercado, específicamente vemos con muy buenos ojos los emergentes. Ahí podemos tomar ETF de emergentes, podemos tomar fondos de inversión de emergentes y podemos invertir directamente en ellos o indirectamente en ellos en un fondo diversificado. También vemos con muy buenos ojos Europa, que ha sido sobrecastigado en relación a el mundo. Y también Pacífico. Pacífico nos referimos a Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, donde también han perdido mucho terreno. Son mercados que han caído alrededor de un 25, un 30% y creemos que pueden tener muy buenos fundamentos a mediano plazo, por supuesto. Por el otro lado, como tenemos tasas hoy día tan altas, nos aparece muy atractivo rentabilizar esas tasas. Voy a poner un ejemplo en Chile. Hoy día en Chile me están pagando en algunos fondos de inversión tasas del 11, 12, 13% por instrumentos conservadores o moderados y que puedo tener esta rentabilidad por 1, 2, 3 años bastante asegurada. No sé si asegurada es la palabra, pero estable. Entonces, hoy día agarrar estas tasas tan atractivas, especialmente en Chile, puede ser una muy buena alternativa para un inversionista mucho más conservador. Entendiendo que si hoy día la tasa es un 12, 13 y llegó a ese punto porque la inflación era un 10, si a un año la inflación baja un 5, me voy a quedar con un 6%, 7% de rentabilidad efectiva para mi bolsillo. Y eso es muy positivo y eso hay que aprovechar. Y por supuesto vemos de cara al segundo semestre, todo esto con mucha volatilidad en los mercados, acá no estoy diciendo que vaya a pasar mañana, vemos que las monedas emergentes, vemos que el euro o específicamente también el australiano, el neozelandés, va a entrar en una fase de mayor potencial versus el dólar. Eso indirectamente también podría afectar a nuestra moneda local, que es el peso. Si tenemos un debilitamiento del dólar versus todas las otras, no todas las otras monedas, pero gran parte de las monedas, por supuesto, nosotros nos metemos al campo. ¿Dónde está el riesgo? ¿Qué tan rápido baja o lento baja? Va a ser la incertidumbre local, por supuesto, porque si tenemos incertidumbre local y hay mayor deterioro, por supuesto que podemos ver mayores riesgos. Así que eso es uno de los 3 puntos a analizar. Con los 3 puntos quiero que se queden. Revisar instrumentos de renta variable emergentes, Europa, Pacífico, pensando acá a un horizonte de mediano plazo. Fondos de inversión que puedan tener tasas interesantes con un nivel de riesgo muy acotado. Y pensar y tener cuidado con el dólar, porque si me meto en instrumentos de renta fija global que están en dólares, que voy a ir a buscar un 10 y de repente corrige el dólar otro 10, me perdí la rentabilidad del año y no tenía mucho sentido. Así que ojo con eso, porque para los más conservadores, privilegiar productos locales, para los más balanceados, agresivos, privilegiar productos globales. ¿Y por qué esto es tan importante o por qué creemos que el punto 1 va al callo? Porque vemos valorizaciones atractivas en emergentes y también en China. Si vemos, por ejemplo, el forward del PU o el PE, que son finalmente las utilidades, el precio en relación a las utilidades, vemos que, por ejemplo, China está cotizando o está en torno a 10 veces, que ha sido uno de los mínimos o lo que caracteriza los últimos 20 años. ¿Ya? No estoy diciendo que mañana, insisto, no vaya a subir mañana, pero es importante tenerlo en cuenta. O sea, estamos comprando algo que podría decirse que es más barato que el resto. Estados Unidos ha venido corrigiendo por obviamente la caída de los mercados, pero habría que dejar un poco de expectativa, porque también seguramente las utilidades proyectadas a futuros pueden decaer un poco más y esto hace que este indicador, que es el PU, si mi P se mantiene constante ahora y mi U o mi utilidad empieza a bajar, claramente esto va a empezar a subir. Entonces hay que darle un poquito de timing porque obviamente hay que revisar qué tanto se castigan las expectativas de las utilidades de Estados Unidos. Pero claramente emergentes y China
están ya con las expectativas alocadas, ya vienen alocadas hace bastante tiempo y por ende puede ser una muy buena oportunidad. Lo mismo vemos en Emergente. Emergente estamos cotizando a 10, que es prácticamente lo mismo que cotizábamos para la crisis del 2020, para la crisis del 2015 con China también, para la misma crisis del 2008, donde vemos un potencial muy importante de crecimiento de valor. Así que ahí es importante revisarlo para exponerse a esos mercados en el caso de que uno los quiera agregar, por supuesto, a su portafolio. Entonces, ya entendiendo todo esto, tenemos lo que está pasando hoy día, lo que podríamos esperar mañana y cómo eso se adapta a una estrategia de distintas personas, de distintos clientes. Y hay acá una lámina que podría repasar rápidamente los tipos de activos, porque de repente uno no los puede tener tan a mano en la cabeza, pero prácticamente son 3 tipos de activos. Primer tipo de activo es la renta fija. La renta fija tengo poca volatilidad, poco riesgo, o un riesgo mucho más acotado, en torno a un 4%, 3%, 5% dependiendo, y al mismo tiempo tengo retornos muy atractivos. Por ejemplo, investment grade, que finalmente son los bonos corporativos de buena calidad, en el largo plazo, o sea, del 84 al 2015, más o menos rentan, no quise tomar este último periodo para no ensuciar tanto la foto, rentan en torno a un 7%. Hoy día los investment grade están en el 8, 9, y por ejemplo investment grade chilenos, o sea, corporativo, local chileno, puede estar entre el 10, 11, 12. O sea, está por acá con un nivel de riesgo muy acotado. Fantástico para el inversionista conservador. Por el otro lado tenemos la renta variable global, renta variable Estados Unidos, small cap, mid cap, etcétera, etcétera. Normalmente tenemos una gran volatilidad y en largo plazo estamos más o menos al 10%. La gran gracia de hoy día es que estamos entrando en activos que han caído en torno a un 30-35%. No sabemos qué va a pasar mañana, sabemos que es un mercado volátil, pero si estamos apostando a este tipo de activos, estamos pensando en que nuestro portafolio es de largo plazo. Y estamos pensando en el largo plazo, hoy día claramente es una muy buena oportunidad versus hace un año en particular. Entonces, por supuesto, es muy buen activo para diversificar para el portafolio. Entonces, para el área de renta variable, tenemos alrededor de un 20% de volatilidad, que es muy condicionante con lo que ha caído el portafolio, o sea, mejor dicho, la renta variable, y en largo plazo, más o menos, renta entre un 10, 12, 13, 14% respectivamente. ¿Ya? Y acá arribita dejo marcado con un círculo en los famosos Venture Capital. Venture Capital, tengo un poquito más de riesgo que la renta variable estadounidense, un poquito menos que de hecho que la renta variable no estadounidense, y tengo un premio de retorno mucho más atractivo. Esto también es para repasarlo y para revisarlo en los portafolios. Y por último, el REIT, que son los fondos inmobiliarios. Normalmente los fondos inmobiliarios privados tienen muy poca volatilidad, pero los REIT públicos que cotizan en bolsa sí tienen bastante volatilidad porque se asemejan a la renta variable global y tienen rentabilidades muy atractivas, porque más o menos por los arriendos me generan un 5, 6, 7%, más la apreciación de estos activos inmobiliarios en el tiempo, que deben andar por el 3% en largo plazo. Por ende, tengo un atractivo 11% en largo plazo con activo duro, que es ladrillo. ¿Y cómo esto pasa a una estrategia? O sea, ¿cómo yo aplico esto ahora a una estrategia de inversión? Hay que entender que, como veíamos, a mayor retorno tenía mayor riesgo, mayor volatilidad. Pero para eso yo necesito más tiempo. Y si necesito más tiempo, es muy importante que el objetivo calce con eso. Si yo tengo un objetivo de largo plazo, como es la educación de mis hijos, si estoy ahorrando para 18 años más, perfectamente puedo estar ubicado en esta área de la cancha, donde puedo tener Venture Capital, empresas emergentes, empresas de Estados Unidos, small cap, tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo estoy en el lado de que me voy a ir de viaje en 6 meses más, claramente el lado de mi cancha es más defensivo. O sea, yo tengo que ser un central, tengo que ser un Gary Medel. O sea, tengo que cuidar mi capital, tengo que cuidarlo muy bien porque muy prontamente lo voy a tener que utilizar. Por ende, tengo poco tiempo, necesito poco riesgo y un retorno aceptable. Y por supuesto, una muy buena liquidez. Y por supuesto, si yo por el otro lado estoy pensando, o sea, tengo 55, 45, 35, estoy pensando en jubilarme más adelante, ahí va a depender del horizonte de tiempo. Si yo estoy pensando en 4 o 5 años más, una cartera más de toque balanceado, que va a ser la combinación eficiente de estos activos. Si yo estoy pensando quizás en comprarme una casa en 3 años más, va a ser la combinación de estos activos, pero más cargadito a esto. Y así sucesivamente, nosotros como managers, nosotros como asesores, nosotros como especialistas, vamos reformulando las estrategias para estar dentro de esta línea de riesgo con un retorno atractivo sin perder el objetivo principal que tenía la estrategia. Entonces, para eso es tan importante los pilares de inversión que uno necesita para invertir.
Primero, siempre buscar productos que tengan una ventaja en volatilidad y retorno. Es difícil encontrarlos, pero hay. Segundo, ahorrar en costos. Nosotros tenemos analizadores de costos y vemos a toda la industria y es impresionante cuánto uno puede dejar sobre la mesa en este punto. Tercero, diversificar. Porque si hoy día la renta variable está cayendo un 30%, la renta fija a nivel global está cayendo un 30%, por suerte la renta fija local está ganando. La renta comercial o los fondos de rentas inmobiliarias locales están ganando. Los fondos de deuda privada locales están ganando. Entonces, me amortiza la pérdida. Y como tenía diversificado mi portafolio, no sufrí tanto. Y al mismo tiempo tengo el factor dólar. Hoy día la renta fija me está cayendo, la renta variable me está cayendo, pero el dólar ha subido fuerte en las últimas semanas, igual que en todos lados. Acuérdense que el dólar, por supuesto, es un factor, un activo de refugio, ¿ya? Entonces, es importante diversificar, es importante ahorrar en costo, es importante utilizar muy buenos activos dentro del ejercicio. Y acá vemos qué es la inteligencia de volatilidad. Acá yo hice un punto, filosofía 1 que tiene que tener en la cabeza, es baja volatilidad. Si yo tengo baja volatilidad, ¿qué significa eso a la hora del ejercicio? Significa que yo tengo que perder menos que el mercado. No significa ganarle al mercado, pero sí perder menos que el mercado. Y esto es un comparativo de un fondo que se llama Menechel, Target Risk, otro fondo que es el clásico Vanguard Total Stock, el BT, y el Vanguard Balance, que es un fondo, un ETF de fondos balanceados. Si vemos la línea roja, esas son las acciones, línea amarilla, fondo balanceado, línea azul, un fondo que es más eficiente en el tiempo que la renta variable y que la renta balanceada. ¿Qué vemos? 2008 cayendo menos, 2020, el 98 cayendo menos, el 2008 cayendo menos, el 2012 cayendo menos, el 2016 cayendo menos, y así sucesivamente año contra año caigo menos. ¿Y qué significa eso en retorno, por ejemplo? No es que le gane el mercado, en retornos. No es que estoy haciendo market timing para comprar las mejores empresas del mundo, etc. No, estoy yendo de forma diversificada, pero con un ojo en el riesgo. Y claramente no es que gane más, sino pierdo menos. Y eso en el tiempo sí significa ganar más. Entonces acá, con inteligencia de riesgo, gané mucho más que un portafolio agresivo o que un portafolio balanceado. Desde el 90 a la fecha, desde el 2008 a la fecha, desde el 2000 a la fecha. Eficiencia en costos. ¿Qué significa la eficiencia en costos? Y esto es impresionante. Fondos accionarios de Estados Unidos en el mercado local llegan a cobrar casi un 5% de TAC. ¿Qué significa ese 5% de TAC? Si yo tengo 10 millones de pesos, el 10% es 1 millón, 5% me cobran 500.000 pesos mensuales en comisiones. Para los fondos balanceados me cobran 2,5 en promedio. ¿Qué significa ese 2,5? Que finalmente me cobran 250.000 pesos por 10 millones de pesos. Bueno, 500, 250, ya 10 millones, quizás no significa tanto. Hagamos el ejercicio en 20 años, para que se den cuenta. Partí con $10,000 para el portafolio 1, que es el agresivo, el balanceado, y el portafolio 2, que es el agresivo. De mis 10,000, terminé en el portafolio 1 con $25,000 y en el portafolio 2 con $40,000. Mi portafolio balanceado terminó rentando un 4,8 y mi portafolio agresivo terminó rentando un 7. Bueno, lo que estoy acostumbrado, nada que hacer. Falso, porque en el mercado hay activos baratos. Nosotros tenemos un analizador de costos que constantemente estamos analizando algunos productos de los clientes y por supuesto toda la industria para justamente darle el beneficio a nuestros clientes. Y acá vemos un portafolio con esta. Acá buscamos los más baratos dentro de la industria. $10,000 para el portafolio 1, $10,000 para el portafolio 2. Terminé con $50,000 al cabo de 20 años en el portafolio 1. Terminé con casi $80,000 en el portafolio 2. Una rentabilidad del 8,31 versus una rentabilidad del 4,5. Una rentabilidad del 10,81 versus una rentabilidad del 7. En 20 años, si hubiera invertido de esta forma sin preocuparme en los costos, hubiera dejado sobre la mesa entre $25,000 a $40,000. Para decirlo al tipo de cambio de día, 25 a 40 millones de pesos dejé sobre la mesa por no haberme preocupado de los fondos. Acá estamos yendo al mercado global, acá ni siquiera estamos hablando de inteligencia de riesgo. Entonces, si subo inteligencia de riesgo, pierdo menos cuando los mercados caen. No pago más que el mercado, pago el promedio, me estoy salvando de mucho. Y eso uno lo alimenta con el famoso interés compuesto, que es el tiempo necesario para invertir. Si yo voy a más tiempo, mayor retorno. Y acá marqué el punto de inflexión que llamo yo cuando el capital empieza a crecer. Línea azul es el capital. Aporté $1,000 euros, $1,000. Línea verde, interés simple. O sea, en 20 años llegué de 1,000 a 3,000.
Interés compuesto es cómo esto progresivamente va creciendo en el tiempo, la inversión sobre la inversión, sobre la inversión, sobre la inversión. ¿Y cuál es el punto de inflexión donde uno normalmente se va a dar cuenta de esto? Recién en el quinto año. Normalmente uno se frustra entre el año 1, 2 y 3. O sea, tiene que recién esperar al quinto año para ver grandes retornos. ¿Y para qué hablar cuando ya estamos en el año 20? Pero si yo en el quinto año paré de invertir, saqué la plata, me frustré porque estoy perdiendo bajo el mercado, nunca voy a llegar a este punto. Y si nunca llego a este punto, ¿para qué invertí finalmente? Y eso es lo primordial. Uno invierte por el interés compuesto. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Y acá vemos otro ejemplo. Esto lo hice con la PB, por si a alguien le hace más sentido la PB. Puse una UF a trabajar a los 20 años. A los 65 se transformó en 8 UFs, o sea, un 800% de retorno, casi 55 años. Por el otro, perdón, 35. Por el otro lado, pongo a trabajar una UF a los 62, prácticamente no tengo efecto, porque no tengo el interés compuesto. O sea, acá está la ciencia. Es entender el mercado, tener una estrategia y entender el interés compuesto. Y para eso uno necesita, primero que todo, un asesor. Segundo, un plan. Tercero, tener estos 3 puntos muy claros. ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Qué retorno yo requiero para mi objetivo? ¿Y cuál es mi capacidad de riesgo? Ha pasado a muchos clientes, y voy a dar un ejemplo básico para que se ponga dos polos opuestos para que se entienda la referencia. Tengo un cliente que su tolerancia al riesgo es agresivo, o sea, 100% renta variable, hoy día perder 30% más lo mismo. Pero mi situación financiera, mi capacidad de riesgo, mi condición actual es mala. ¿Y por qué es mala? Estoy endeudado, tengo bajo ahorro, no tengo una estructura eficiente. Por ende, si yo estoy invirtiendo con un plazo de 15 años o un objetivo de 15 años, lo más probable es que en algún minuto de esos 15 años, como yo soy desordenado, no tengo una estructura, estoy sobreendeudado, no tengo buena capacidad de ahorro, la poca platita que tenía para ahorro la voy a tener que consumir. Y si esa poca platita que tenía ahorro justo la necesito sacar hoy, que normalmente uno tiene eventualidades cuando el mercado anda mal, y cuando el mercado anda mal, la tasa de desempleo anda mal, el trabajo anda mal, las comisiones por venta, si alguien tiene comisiones indirectas, anda mal, el que vende anda mal, por ende, debería estar pasando una mala situación. Va a tener que sacar la plata, va a tener que asumir la pérdida. Muy mal negocio. Por otro lado, para poner otro ejemplo, alguien que es más conservador, balanceado y de repente se siente como un poco inquieto con este riesgo, esta volatilidad que hay en los mercados, pero tengo una expectativa o mi retorno requerido, mi objetivo es para 10 años más, 20 años más, pongamos. Le voy a pagar la universidad a mis hijos. Entonces, ¿me conviene estar rentando un 3% si les voy a pagar la universidad a mis hijos en 18 años más y tengo ordenadito que yo voy a ahorrar 50 lucas para este objetivo? Porque este objetivo, con la tasa de retorno de la renta variable en 18 años más, junto a la plata necesaria para ese objetivo. Obviamente ahí estoy descalzado en que mi perfil de riesgo es muy bajo versus mi meta. Y ahí hay que conciliar. Entonces, normalmente es muy importante que con todo lo que está pasando en el mundo, con las expectativas para el segundo semestre, haya muchas frustraciones entre estos 3 puntos. O el muy agresivo renta poco, o el muy conservador pierde plata, o el muy balanceado está entre chicha y limonada. Entonces es muy importante esto verlo, es muy importante revisarlo. Y yo siempre digo, hay 2 tipos de inversionistas. Está el que trabaja, el que ahorra y está haciendo un plan financiero para su futuro, y el que no lo tiene, por supuesto, ahí necesita un asesor, necesita guiamiento, para eso estamos nosotros. Y por otro lado está el inversionista que constantemente está manejando su capital y quiere ser un profesional de inversión. O sea, se dedica, como yo soy inversionista, trabajo en inversiones, también hay gente que se dedica, está 24/7 analizando los mercados, analizando la situación e invierte de esa forma tomando decisiones conscientes. Pero eso es un nicho muy chico, que normalmente es el 1%. Y claramente y lamentablemente la industria, la publicidad, te lleva a decir el 99% puede ser igual que el 1%, y eso es falso. Uno que trabaja, que tiene hijos, que termina a las 8 de la noche, no va a estar 24/7 preocupado y estudiando el mercado, porque primero uno necesita formación, 5, 6, 7 años de formación, después práctica, después ser profesional y después invertir. O sea, una carrera extensa, como cuando uno es abogado, médico, ingeniero o cualquier cosa que sea. Entonces, como la mayoría de la gente está en este 99,9%, necesita tener claridad en planificación y orden y alguien que lo ayude a eso. Y para ello, uno necesita arquitectura abierta. ¿Ya? Lo puse como los principales 3 tópicos: bajo nivel de volatilidad, costos y diversificar. ¿Qué mejor que diversificar con una arquitectura abierta? ¿Ya? Muy pocas empresas, hoy día estamos acostumbrados al sector bancario, que el Santander vende lo del Santander, el DCI vende lo del CI, Security lo del Security, Principal y así sucesivamente. Hoy día nosotros hemos hecho la pega para poder que todos nuestros clientes accedan a más de 25 AGFs a nivel local, con convenios que tenemos con diferentes corredoras de bolsa, y a plataformas internacionales por más de 400 familias de fondos, o sea, 400 AGF como Allianz, BlackRock, Fidelity y así sucesivamente, e invertir también en el extranjero. Entonces, de esa forma, ustedes duermen tranquilos
y nosotros nos preocupamos de alinear todos estos objetivos. Para eso están los planes que cada uno puede acceder. Nosotros tenemos tarifas muy bajas porque queremos democratizar este servicio. Este servicio normalmente está diseñado para grandes patrimonios y nosotros nos dimos cuenta que toda la gente lo necesita. Por eso vamos con los planes o los tipos de clientes que están recién partiendo hasta los que ya son inversionistas y tienen capitales importantes, más de 200, 300, 400 millones de pesos, hasta el que está recién partiendo con 1 millón de pesos. Tenemos servicios dentro de todos estos planes que atacamos la planificación, las inversiones, la inversión inmobiliaria y la tributación. Por ende, dejo este siguiente mensaje: que tu dinero no se fume, protégete. Estamos viendo que estamos en un escenario muy inflacionario. Estamos en un escenario que tenemos tasas de inflación del 10, 15%, no 15% mucho, pero 10%, 8%, no solamente en Chile, sino en el mundo. Entonces es muy importante invertir, es muy importante sacarle trote a los ahorros. El que está ya invertido es muy importante poder tener a alguien que lo guíe, que se entienda. Espero que este webinar también te haya ayudado a entender dónde estamos parados y, por supuesto, para protegerte, para hacer crecer el patrimonio. Es importante invertir. ¿Y qué cosas limpio vamos a sacar hoy día? Es que hoy día estamos pasando por un outlier gigantesco. Lo veíamos desde los 80, caídas en renta variable y renta fija con estos niveles el mismo mes, el mismo día. Normalmente uno puede ver a principio de año caía renta variable y sube la renta fija, después cae la renta fija y sube la renta variable, pero finalmente es homogéneo y se va bailando en el barco. Hoy día vimos las dos cosas cayendo radicalmente. Todos los portafolios, desde el conservador al agresivo, han perdido capital. Es importante entender para el que está invertido que es algo que pasa y por ende hay que aprovechar, como dice Rodrigo, la oferta. Todo una oferta. Pero importante, si eres conservador, y por eso quería ser tan quizás llevadero a este punto en particular. Si eres conservador y tienes un retorno requerido, un objetivo de inversión de mediano plazo, hoy día estás perdiendo, a lo largo de 10 años, estás perdiendo tiempo estando en productos conservadores y deberías armar un portafolio más agresivo. Si eres alguien agresivo y ya estás metido en la parte agresiva, más que nada reportafoliar. No es un consejo para los agresivos, pero el que está en caja, el que tiene liquidez, o el que está en portafolios balanceados, o el que está en portafolios más conservadores, si tiene horizontes de inversión de sobre 10, 15 años, las probabilidades de perder capital a 15 años hoy día entrando a estos precios, me atrevería a decir que la probabilidad es cero. Normalmente la probabilidad de renta variable a 20 años es cero entrando en cualquier punto. A 15 años más o menos un 10%. Hoy día entrando ya un 20-25% abajo, y entrando en la renta fija también bien abajo, la probabilidad de perder capital a mediano o largo plazo es bastante baja. Pero para eso es importante tener ordenado a esto, porque si uno está disparando al aire sin tener una estrategia clara. Así que bueno, este ha sido el webinar que quise repasar mercados, estrategia, filosofías de inversión y de esa forma poder tener una estructura clara para que todos ustedes les aporte, para que todos ustedes lo puedan aprovechar y para que todos ustedes puedan rentabilizar mejor sus ahorros. Matías pregunta, ¿qué opinión tengo sobre el portafolio All Seasons de Ray Dalio? El portafolio de All Seasons de Ray Dalio mayoritariamente está compuesto hoy día por renta fija, de larga duración y mediana duración, un 30% en renta variable, un 7,5% en commodities y un 7,5% en oro. O sea, estamos hablando que aproximadamente un 15% está en productos que hoy día andan bien, la renta fija y la renta variable andan muy mal. O sea, hoy día el All Season de Ray Dalio ha andado muy parecido a un fondo balanceado, un fondo conservador. ¿Ya? Normalmente este fondo, por supuesto, también es balanceado para mediano o largo plazo. Así que tiene que ir de la mano con tu objetivo de inversión. Nuestras estrategias normalmente están basadas en la filosofía de Ray Dalio. Y lo que nosotros constantemente estamos buscando es justamente lo que dije en esta slide, que acá va, voy a ir rapidito para contestar esa pregunta. Tratar de estar descorrelacionados con muy buena diversificación. Si uno analiza las carteras, que quizás hay algunos clientes acá, otros pueden aprovechar a saber cómo funcionan nuestras carteras. Tenemos componentes de renta variable, renta fija, commodities, renta inmobiliaria, deuda privada. De esa forma tenemos un teje-maneje de que hay cierta descorrelación desde las diferentes clases de activos y de esa forma podemos rentar en todos los, como dicen, todos los tiempos. El All Season te dice que finalmente en crecimiento, en inflación, en decrecimiento, en esta inflación, etcétera, más o menos el portafolio está estable. Pero obviamente siempre sucede outlier como está pasando hoy día. Si viene un buen portafolio, más o menos tiene una volatilidad del 7, o sea, se parece mucho a un fondo moderado con una rentabilidad en torno a un 8% anualizada a largo plazo. ¿Ya? Un poquito menos rentable que un portafolio balanceado, un poquito más rentable que un fondo moderado. Y si nos vamos a esta línea, que finalmente nos vamos a esto, es como haber estado un poquito más abajo que la línea amarilla, la All Seasons. ¿Ya? La gran gracia que tiene el portafolio de Ray Dalio es que también las caídas son mucho más estables.
¿ya? Es como parecido al target risk en ese sentido. Justamente este fondo en particular va a la lógica del Ray Dalio. Rodrigo pregunta, Fernando, ¿qué opinas de comprar el ETF de Small Cap y WM? Hacer promediación, me imagino que del Standard Poor's y algunas acciones tecnológicas tipo Meta o Google. Bien, como tú bien dices, Rodrigo, hoy día, por supuesto, está todo muy castigado. No significa que esté barato, no significa que esté barato, como vimos en las valorizaciones de la bolsa norteamericana, no está tan barato, está a precios de mercado, diría yo. Un poquito, de hecho, todavía un poquito más arriba de precios de mercado, porque como han bajado los precios, hoy día el PE de hoy día es bajo, pero si uno hace un forward, ojalá unos 5 años, ahí se acomoda un poquito y sube algo. Así que claro, empresas tecnológicas, que ahí uno podría resumirlo en el Nasdaq, perfecto. Small cap está mucho más castigado que las large cap, así que perfecto. Y emergente, ahí emergente es lo que me gusta mucho. Así que eso, ¿más preguntas? No hay más preguntas, así que vamos terminando hoy día, vamos terminando esta muy buena charla. Como dije, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, como puso Gilda en el chat, pueden contactarnos, pueden tomar una reunión de diagnóstico y de esa forma poder rentabilizar mejor sus ahorros. Las últimas dos preguntas que voy a contestar, Roberto pregunta, ¿qué significa el aumento de inventario de los retails? ¿A qué te refieres, Roberto? Ahí me perdí. Y emergentes, ¿cuál sería el ETF? BWO, por ejemplo, o EEM. Justo ahí Matías lo puso, me ganaste, Matías, fantástico. Muchas gracias, Fuad, por los comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre el plan 1 y el plan 2? El plan 1 es como lo dice textual, idealmente para el que recién está partiendo. Primer plan de ahorro, primer plan de inversiones, primera planificación financiera, primer plan de inversión inmobiliaria. El consolidación es el que necesita reestructurar todo, tiene inversiones, tiene ahorros, tiene una serie de activos financieros, necesita rebobinar todo y lanzar una estrategia hacia adelante. Y obviamente el personalizado o el inversionista es el que tiene más capital y justamente está en este árbol de decir qué hacer. Así que perfecto. Espero que estén todos muy bien. Cualquier duda pueden dejar un correo enviado. Gilda ahí pasó los datos de contacto. Espero que nos podamos ver. Muchas gracias por la muy buena asistencia. Llegamos a estar casi en 80, 90 asistentes, así que muy buena convocatoria. Y por supuesto, cualquier duda, envían. Si están más interesados en los planes, piden una reunión de diagnóstico. Si están interesados en inversiones, también. Nuestro servicio se complementa por estos 4 pilares, así que fantástico. Y para los que no, los que normalmente quieren ver sus inversiones, dejo el repaso de todo lo que hablé hoy día, de lo que está pasando hoy día, de lo que va a venir mañana el segundo semestre y, por supuesto, de los activos que pueden ser interesantes de cara al segundo semestre. Emergente, Asia, tasas de renta fija, tanto locales como globales, y tener cuidado con el dólar, porque posiblemente puede tener una baja considerable a nivel global, ya más cara al segundo semestre. Hoy día todos estamos locos con el dólar, pero sí puede tener una caidita, un debilitamiento cara al segundo semestre. Así que espero que estén todos muy bien. Esto se va a subir a YouTube, así que si necesitan revisarlo, reverlo, va a estar ahí alocado y nos vemos más adelante en otros videos, en otros webinars y muchas gracias. Chao, chao.